Amados, aquí hoy vamos a comenzar una serie de un tema muy importante que tiene que ver con los regalos, los dones que nos da nuestro Padre Celestial. Y la serie se llama los dones del Espíritu de Santidad. Hoy vamos a comenzar con el don de lenguas, el don también conocido como el don de los idiomas. Recuerden, amados hermanos, que los regalos que vienen de parte de nuestro Padre bendito son muy importantes. Y nuestro Mesías habló acerca de lo que son los talentos. Tenemos varias parábolas, la parábola de los talentos, la parábola de las minas, que son muy parecidas y tienen que ver con cómo nosotros administramos no solamente aquellos regalos, aquellos dones y favores inmerecidos que nuestro Padre nos da de una manera que nosotros podemos llamar naturalmente, sino que también nos habla de cómo nosotros administramos esos dones sobrenaturales. Entonces, ahorita vamos a hablar, o el día de hoy, en este Shabbat, vamos a estar hablando del don de lenguas. Mi nombre es Francisco Ará, soy Zaquén, anciano o dirigente de esta comunidad Yeshua Metzudá, Fortaleza de Salvación, desde Panamá, y les invitamos para todos los hermanos a que vean nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Yeshua Metzudá, que también tenemos a través de lo que son este portal a través de Facebook Live, Asamblea Yeshua Metzudá, y también visiten nuestro website www.fortalezads.net. Les invitamos a que ustedes puedan ver todo el material, los videos, las enseñanzas que nuestro Padre bendito pues nos ha permitido tener y preparar para ustedes, para que cada uno de nosotros pues compartamos la bendita palabra con mucho amor, con mucha devoción y sobre todo con veracidad, sobre todo que cotejemos la bendita palabra de nuestro Padre de esa manera. Entonces, el tema del día de hoy es los dones del Espíritu de Santidad, pero hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el don de las lenguas. ¿Sí? Denme un momento por acá, por favor. Mi querido Aj Moshia, si me ayuda igualmente por allí estar con las citas bíblicas para todos los hermanos. Yo les voy a pedir, los demás ajín que están acá, que por favor mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones. Entonces, vamos a comenzar diciendo que hay muchas personas que piensan que la forma en que las iglesias hablan o utilizan el supuesto don de lenguas es así realmente, como ellos lo profesan o como ellos lo utilizan. Pero con mucho respeto, balbucear sílabas que no entienden ni siquiera el que las pronuncia no parecen representar la presencia de nuestro Padre Celestial, del Kadosh Baruch Hu, Baruch Shemo, del Santo y bendito sea su nombre. Y antes de comenzar a hablar del don de lenguas, es necesario hablar del propósito de los dones que da el Espíritu de nuestro Padre Celestial, el Espíritu de Santidad, también conocido como el Espíritu Santo. En hebreo se dice la Ruach HaKodesh. Ok. Ya hemos hablado, tenemos otros videos y enseñanzas en nuestro canal de YouTube acerca de qué es el Espíritu de Santidad. Pero hoy vamos a hablar de los dones que vienen del Espíritu de Santidad. ¿Para qué son? Vamos a ver primeramente cuál es su función. Aj Moshia, ¿me ayuda por favor con la cita de Efesios 4 del 10 al 15? Efesios 4 del 10 al 15. Correcto. Dice así. Voy a leer de la versión israelita Nazareno. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos enviados, a otros profetas, a otros proclamadores de la buena noticia y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo del Poderoso, de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena de Mashiach. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva, llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
¿Estás ahí, hermano? El 15, por favor. Ahí se escucha. Sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo. La cabeza, el Mashiach. Amén. 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 El Muchas gracias. 16, para terminar, dice, de parte de él, todo el cuerpo, bien concertado, entrelazado. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Excelente, mi querido Bach. Muchas gracias. Escuchamos un ruidito al fondo. Si me ayudan, por favor, amados Ajín, con sus micrófonos, que lo mantengan, por favor, en silencio para evitar interrupciones. Recuerden que esto es un compartir de inicio de Shabbat, pero estamos hablando y compartiendo la bendita palabra, así que, por favor, mantengamos. Se escucha una voz de fondo. Sí, correcto. Ya vamos a solucionar ese pequeño inconveniente. Muy bien. Muy bien, amados Ahim. Entonces, mire esta cita que leyó nuestro querido Bach Moshiach. En Efesios 4, 10 al 15, nos habla de lo que hizo nuestro Mesías y los favores que dio. En el verso 12 de Efesios, de la carta a los de Efesios, el capítulo 4, verso 12, habla de algo muy importante. Para que primero nuestro Mesías instituyó dentro de la asamblea, de la Kehilá o de la Cajal o de la Eclesía, como se dice en griego, para qué instituyó ciertos ministerios y para qué instituyó también lo que es todos estos cuerpos y estos dones. Dice que a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio. Dice que para la edificación del cuerpo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez. Cuando nosotros vemos todos estos ministerios, incluso funciones, como lo son los shaliachim, también conocidos como apóstoles, que son los emisarios, son como quizás los que van a la cabeza, los profetas, que para el próximo Shabbat vamos a estar hablando acerca del don de la profecía, también de los proclamadores de la buena nueva, son los predicadores, los evangelistas, los pastores, los maestros, todas estas funciones que nuestro Mesías ha estipulado para el cuerpo, para su congregación, el remanente de Israel, compuesto por judíos creyentes en Yahoshua como el Mesías y ex gentiles o personas que venimos de la gentilidad, que hemos sido añadidos al cuerpo, añadidos al pueblo de Israel a través de la fe en él como el Hijo de Elohim y como el Mesías. Dice que estas funciones son para capacitar a este cuerpo, capacitar a todo ese remanente que está llegando. Pero ¿para qué? Hay que tener mucho cuidado porque dice incluso el verso 15 del 14, dice, esto para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amados hermanos, el hecho de que hoy en día se practiquen cierto tipo o utilicen lo que son estos dones o supuestamente argumenten que son los dones del Espíritu de Santidad y lo hagan de cual o tal manera, no significa de que sean bíblicos. Si la mayoría lo hace, no significa de que sean bíblicos. Hay un mandamiento básico fundamental en todas las escrituras que deriva obviamente de la Torá, que nos enseña que no te inclinarás a la mayoría para pervertir la justicia, sino que siempre apoyarás la verdad, independientemente. Pueden ser millones y millones de personas los que argumenten algo, pero si tú estás seguro a través de las escrituras, no a través de tu pensamiento de interpretación privada, si tú estás seguro o segura de que realmente eso no es así, tú tienes que buscar realmente llevar por obra la verdad. No importa lo que tal o cual denominación religiosa diga o practique. Debes fundamentarte y prepararte realmente en la verdad, tener los argumentos lógicos y evidencias de lo que tú estás
o cómo tú estás utilizando las escrituras para que realmente seas luz para las naciones. Entonces, es muy importante que para estos tiempos nosotros no nos dejemos llevar por las artimañas del error. En 1 Corintios 12, del verso 4 al 13 y del versículo 28 al 30, nos dice lo siguiente. Se los voy a leer por acá de esta manera. Dice, ahora bien, hay diversos dones. Escuchen muy bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversos servicios, pero el Maestro es el mismo. También hay diversas actividades, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual se les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del mismo Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento, o como dice la versión Reina Valera, palabra de ciencia, pues según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de idiomas. Ya vamos a entrar en detalle. Estamos hablando de la importancia y de las funciones de los dones del Espíritu de Santidad. A otros, interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas, dice el verso 11, las realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mashiach, porque por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto judíos, tanto yahudim o yahuditas como griegos, tanto esclavos como libres, a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Nos falta el verso 28 y el verso 30, pero vamos a hacer una pequeña explicación al respecto. Veamos que hay diversidad de dones, hay diversidad de formas en las cuales se manifiesta en cada uno de nosotros lo que es los dones del Espíritu de Santidad. Amados hermanos, no se sientan mal si dentro de el grupo, la congregación en la cual usted se encuentra, hay personas que, o el común denominador es que haya abundancia de fe en muchos, haya abundancia de ciertos dones. Eso, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, ve la necesidad que hay en cada célula de su cuerpo, en cada manada pequeña, como esta, Yeshua Metzudah, fortaleza de salvación. Una manada pequeña acá en este lado, en este pequeño pedazo de tierra, conocido como Panamá, al cual nosotros damos gracias por estar aquí presentes. Nuestro Padre ha permitido que aquí en este lugar hayan igualmente diversos dones, hermanos y hermanas creciendo, buscando compartir y aplicar la bendita palabra de nuestro Padre. No se sienta mal si usted ve que hay todos los hermanos quizás tienen un común denominador y que usted no tiene eso, que usted se le ha desarrollado más, no sé, un ejemplo, que usted puede interpretar, que usted puede tener visiones, que usted incluso pueda tener el don de servicios, que usted incluso pueda tener más fe que otros, que usted incluso pueda hasta tener más sabiduría que otros, puede entender más lo que es, como lo dice la Escritura, palabra de conocimiento, o incluso pueda discernir más las cosas que están sucediendo a su alrededor, espiritualmente hablando, y a través de las Escrituras. Todos de una u otra manera lo que tenemos que hacer es buscar desarrollar. No busques imitar a los demás, porque eso es hacer las cosas por competencia. No busques tratar de imitar a los que hacen una u otra cosa. No, pídele al Eterno que te ayude, y todo eso que tú estás haciendo, hazlo con mucho amor. Eso que tú sabes hacer y lo que tú entiendes, hazlo con mucho amor, con autenticidad, con verdad, porque eres tú el que está sirviendo al Eterno. Si aprendemos de nuestros maestros, si aprendemos a cómo comportarnos, cómo hablar, incluso cómo hacer y decir ciertas frases, lo hacemos. Usted posiblemente me imite en cierta manera a mí al momento de hablar o al momento de compartir, o a nuestro querido Aja Abraham, a nuestro querido Aja Moshe, a nuestro querido Aja Humberto, ancianos de esta asamblea, alguna hermana, algún hermano, algún maestro que tú sigas o veas por alguna de las redes sociales, tú imites ciertas frases, ciertas formas de interpretación de las escrituras. Eso es propio, con mucho cuidado, con mucho tacto, pero lo hacemos. Pero cuando se refiere a los dones del Espíritu de Santidad,
Si realmente tú estás comenzando este caminar, aprende, por favor, capacítate. No estamos en la religión. Por favor, una de las funciones más importantes, una de las maneras más importantes en que tú puedas crecer a través del Espíritu de Santidad es que te capacites con verdad, que te capacites con las Escrituras, que busques aprender e interpretar correctamente la palabra. Olvídate de todo lo que aprendiste en la religión. Posiblemente hayan cosas buenas, posiblemente hayan cosas de las otras, pero lo más importante es que comiences desde cero y empieza a utilizar toda tu mentalidad buscando entender la raíz hebrea de tu fe, aplicando la mentalidad hebrea a las Escrituras. Y para eso te recomiendo mucho que te dejes guiar para que realmente puedas aprender a ser primeramente un discípulo de Mashiach y segundo puedas llegar a crecer rápidamente. Y después de haber entendido, capacitado eficazmente, intelectualmente, académicamente, tú puedas interpretar correctamente las Escrituras y puedas realmente ser guiado eficazmente por el Espíritu de Santidad. Y que no vaya a ser tu viejo yo tratando de ahora utilizar cosas de las raíces hebreas de la fe, utilizarlas con la metodología de la religión, porque eso puede crear un error garrafal en tu vida. De una u otra manera, amados hermanos, debemos nosotros aprender a que cada uno, las hermanas tienen hermosos dones, los hermanos, hay hermanos que se levantan rápidamente, son humildes, son serviciales, recuerden, incluso hasta el servicio en la comunidad, esa disposición de ayudar viene de parte del Eterno. Viene de parte del Espíritu de Santidad de nuestro Padre, que ha colocado en ti esa forma de querer ayudar, de hacer algo, quiero hacer algo. Eso es la motivación que viene de parte del Espíritu. Déjate guiar por eso, pero con madurez, con control. Recuerda, siempre debemos mantener el dominio propio, porque nuestro Padre no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, yehol, de fuerza y de dominio propio, no de temor. Vamos a leer del capítulo 12 de 1 de Corintios, el verso 28 y del verso 28 al verso 30. Dice, y en la comunidad de Elohim ha nombrado en primer lugar enviados, también conocidos como apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de idiomas. Vamos aclarando el tema. ¿Acaso son todos enviados? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Acaso hacen todos milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? Tampoco. ¿Acaso hablan todos en otros idiomas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Recuerden, y aquí quiero hacer la aclaración y quiero que vayamos entrando al tema que nos atañe hoy. Ya hemos explicado un poco lo que son los dones del Espíritu de Santidad, un poquito solamente. Vamos a entrar a hablar acerca de lo que es el don de las lenguas. También lo que pasa es que ha habido una muy mala praxis, si se puede utilizar el término, una muy mala enseñanza acerca de este don. ¿Qué sucede? Los que venimos de las religiones, sobre todo el cristianismo evangélico, pentecostal, por sobre todas las cosas, hay un fenómeno que se ha dado en diferentes etapas, hace décadas, se han manifestado cosas que lamentablemente son parte de la brujería, son parte de la hechicería, son parte del espiritismo y que no son prácticas nuevas. Se han manifestado nuevamente porque al olvidarse de la Torah, al olvidarse del estudio constante y verdadero de las Escrituras, la religión se ha divorciado realmente de la verdad. Y para como hay un vacío en ese lugar, lo han llenado con prácticas emocionales y románticas. Y mi consejo para ustedes, es muy importante que nunca dejes de capacitarte, que nunca dejes de buscar entender las Escrituras. Obviamente a través de la asistencia divina, es decir, por medio del Espíritu de Santidad de nuestro Padre, es necesario que te capacites. Porque si tú dejas de capacitarte, vas a llegar al punto en que, o si le restas importancia al estudiar constantemente las Escrituras, no solamente leerla, al estudiar constantemente las Escrituras, si dejas de hacerlo, si le restas importancia a ese aspecto tan importante de tu crecimiento, te vas a empezar a olvidar
de la madurez y vas a empezar a tomar las escrituras de una manera muy emocional, al punto de llegar al humanismo, al punto de llegar al romanticismo y al punto de llegar a crear cosas que van en contra incluso del contexto escritural. Por eso es muy importante que no dejes de capacitarte y no te presiones, sino que deja que el Espíritu de Santidad vaya haciendo el trabajo en ti. Ten shalom, ten paz, ten tranquilidad en tu vida y coloca al servicio. No sé qué hacer, pero heme aquí. ¿Para qué soy bueno? Y las personas, tus líderes, que si realmente son personas humildes, guiadas por el Espíritu de Santidad, van a ver en ti y te van a empezar a ayudar y a educar y van a buscar las estrategias más acorde a tu vida para que te vayas capacitando, incluso sin darte cuenta. Vas a llegar a un punto en el cual, si te dejas guiar, vas a hacer muchas cosas, de manera que después, que poco a poco, como cuando, te voy a colocar el ejemplo, cuando el papá le está enseñando a su hijo o a su hija a andar en bicicleta, llega un punto en que el niño ya sabe manejar bicicleta y no se da cuenta que el papá ya no lo tiene tomado, ya no lo está agarrando de su chemise, de su franela, de su atuendo, ya no lo está tomando, sino que él ya va solito, ya va solita. De esa manera, nosotros en calidad o en posición, en esta posición, que lo asumimos con mucha responsabilidad, buscamos ayudar, educar y guiar a todos los hermanos que van creciendo. Pero es muy importante que coloques al servicio todo lo que tú puedas, y lo que no puedas, pues dime, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Y de esa manera el Eterno va a ir creando en ti una persona madura y humilde, capaz de hacer todo trabajo para el cual vas a ser encomendado de una manera eficaz, al punto de que llegues a ser grande en el ministerio, pero no para tu gloria, sino para la gloria de nuestro Padre Celestial, para la gloria de nuestro Rey Mesías. Entonces, en la iglesia hay un fenómeno de autosugestión, que es lo que la mayoría de los cristianos han practicado en la historia, y es el conocido don de lengua, supuestamente, y es una jeringonza que lamentablemente no acopla a lo que realmente es el don de idiomas. El repetir, el balbucear palabras sin sentidos que no se entiendan y que aparte nadie los interprete, realmente no va acorde a lo que es el don de los idiomas, el don de las lenguas. Recuerden, los dones del Espíritu de Santidad son para cumplir una función, hay un propósito, y es la edificación del cuerpo de nuestro Mesías. Pero vamos a leer una cita bíblica que es muy utilizada por nuestros amigos cristianos, que ellos utilizan para decir que primero allí fue donde se fundó la iglesia cristiana, la iglesia pentecostal, o incluso la iglesia cristiana, que fue en Hechos 2 con el evento del llamado Pentecostés, que obviamente sabemos que es la fiesta de las semanas, en hebreo Shavuot. Entonces ellos dicen que allí fue donde se creó la iglesia, y que aparte ellos hacen lo que ellos llaman el don de las lenguas, debido a que allí en Hechos 2 sucedió este evento. Pero vamos a ver a través de las escrituras qué es lo que nos dice la escritura, valga la redundancia, en Hechos 2. Mi querido Moshiach, si está por allí, me puede ayudar con la lectura de las citas. Si es tan amable, Hechos capítulo 2, versos del 1 al 12, un poco larga la cita, pero es necesario para poder entrar en contexto. Hechos 2, del 1 al 12. Adelante, mi querido A. Bueno, seguimos entonces, nuestro querido Moshiach. Cuando pueda hablar, me indica por favor para entonces estar atento. Voy a leerles Hechos 2 del 1 al 12. Dice: al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo, como el de un viento. Bueno, tenemos un poco de retraso con... Al llegar el día de la fiesta de las... ¿Me escucha? Se le escucha bastante entrecortado, mi querido Aj. Creo que todavía está teniendo problemas con la señal, que es lamentable, pero bueno, seguimos adelante, mi querido Aj, así que estemos atentos. Cualquier cosita, pues más tarde por allí nos saluda para seguir compartiendo y seguir con el hilo del tema, ¿sí? Vamos a leer nuevamente la cita. Nos dice Hechos 2, capítulo, verso del 1 al 12, dice: al llegar el día de la fiesta de las semanas,
Estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron, unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el espíritu les concedía expresarse. En Jerusalén se estaban hospedando yahuditas o judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y quedaron todos desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Escuchen muy bien, cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua. Asombrados y maravillados decían, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que los oímos hablar cada cual en su propia lengua nativa? Y ahí nombran los idiomas o las lenguas nativas a las cuales se referían. ¿De dónde? De los partos, de los medos, de los elamitas y de los que habitan en Mesopotamia, en Yahudá, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Mizraim y en las regiones de África, más allá de Quirene, y romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas, escuchen, en nuestros propios idiomas, las grandezas de Elohim. Y estaban todos asombrados y perplejos, preguntándose unos a otros, ¿qué significa esto? Amados hermanos, primero quiero acotar algo. Nuestro Mesías ordenó predicar la Besorá, el evangelio, ¿sí? Conocido en griego, a través del griego, a todo el mundo. Pero sus discípulos apurados sabían un par de idiomas, si a mucho uno. ¿Cómo iban a hacer estos para llevar la palabra a otros idiomas? Para eso hacía falta un milagro. Todos los discípulos de nuestro Mesías eran gente del campo, eran gente que trabajaba en cosas que no requerían una gran educación, en trabajos más que todo manuales o artesanales. Para los tiempos de nuestro Mesías habían tres grandes ciudades, tres grandes provincias en Jerusalén, en Israel. La primera era Judá, la segunda era Galilea y la tercera era Shomrón o Samaria. Judá era obviamente la ciudad, la capital. Samaria era otra ciudad con cierto estilo parecido a Judá, sin la pomposidad quizás, y obviamente sin el asedio romano directamente. Y los de Galilea eran gente donde más habitaban gentiles. Eso tiene un trasfondo histórico, el cual no vamos a tocar en este momento, pero donde había más gente del campo, donde no era la ciudad como tal, sino era el campo. Entonces, todas esas personas vivían quizás en barrios un poco más marginados o que la grande ciudad como lo era Jerusalén, Judá, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy importante la relevancia y el entender lo que está sucediendo aquí. ¿Qué sucede? Como ellos mismos dicen, estos son galileos. ¿Cómo es posible que gente sin educación puedan hablar o puedan estar hablando en nuestros propios idiomas? Y era algo que todos ellos entendían. Estaban hablando en árabe, estaban hablando en latín, estaban hablando en lenguajes de África, en los lenguajes de Mesopotamia para ese tiempo, en las diferentes dialectos y lenguas humanas que existían en ese momento, y todos estaban entendiendo. ¿Cómo es que sabemos que todos estaban entendiendo? Porque dicen, les escuchamos hablar de las grandezas. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial. No estaban hablando en hebreo, porque si fuese que estaban hablando en hebreo, no hubiesen tenido necesidad de hablar en diferentes idiomas natales o nativos de cada uno de los que estaban allí. Entonces, cuando nosotros entendemos que el don de idiomas es cuando nosotros hablamos un idioma humano. Voy a leerles lo que dice el verso 16 y el verso 17 de Hechos 2,
del capítulo del 2 del libro de Hechos de los emisarios. Dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Adonai Yahweh, derramaré mi espíritu sobre toda clase de personas, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Entonces, los teólogos, los maestros cristianos, ¿qué dicen al respecto? Ellos dicen que esto es lo que en griego se conoce como glosolalia y que se refiere al don de las lenguas. Sí, por una parte y no por la otra. ¿Por qué? Porque sí es verdad que es la glosolalia, como se dice en griego. ¿Qué significa glosolalia? Eso viene de una palabra, o su derivación es una palabra griega que es glosa, que es hablar. Pero glosolalia significa hablar palabras o sílabas incomprensibles, que nadie entiende y no es un idioma, es una jeringonza, es algo que no es entendible para los seres humanos. No es algo, no es un idioma humano, no es algo que se entienda, es balbuceo, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, es como los paganos caían en trance, o cuando una persona lamentablemente cae en trance y empiezan a hablar o a delirar y empiezan a balbucear palabras que nadie entiende, ni siquiera el que los habla. Eso es glosolalia, es decir, que los teólogos y maestros tienen razón al decir, maestros cristianos, al decir que es glosolalia, tienen razón, porque es algo, pero que en lo que no tienen razón es que no es el don de las lenguas, no es el don bíblico. ¿Qué es en el idioma griego, en tal caso, qué es lo que es el don bíblico de los idiomas? En griego se dice xenoglosia. ¿Qué es la xenoglosia? Es un supuesto fenómeno paranormal, si lo podemos llamar de esa manera, o sobrenatural, que corresponde a la habilidad de poder hablar o escribir incluso un lenguaje no familiar para el individuo, es decir, que no lo sabe, no lo habla, no lo escribe. La xenoglosia no se puede confundir con la glosolalia, pero son un poco similares, pero son diferentes totalmente, tanto desde el punto de vista científico, si se puede decir, como desde el punto de vista desde la emuná, desde la fe bíblica. La xenoglosia es, y les voy a colocar el ejemplo, la xenoglosia es cuando una persona, usted, se va para un lugar y el Eterno coloca en ti. Por eso es que dice la Escritura que no se preocupe cuando vayan y los lleven delante de un juzgado, pero vamos a utilizar esa forma en esta situación. Cuando los lleven a hablar delante de alguien y esa persona hable un lenguaje extranjero, pero usted no lo sepa, tenga shalom, tenga confianza en nuestro Padre, que siempre hay un propósito. Dice la Escritura que para los que creen todas las cosas nos ayudan a bien. Y más si es para llevar la restauración quizás a una oveja perdida de la casa de Israel, o para que uno de las naciones conozca el monoteísmo hebreo. Entonces, ¿qué puede suceder en ese caso? Que usted va a hablar con una persona que, humanamente hablando, tiene un lenguaje diferente al suyo, usted no lo entiende y él no lo entiende a usted. ¿Qué hace nuestro Padre Celestial? Coloca en usted sobrenaturalmente el hablar en ese idioma. Y usted lo entiende, le habla a esa persona y esa persona le entiende. Particularmente, personalmente, hemos hablado, hemos sido quizás hasta testigos de este tipo de eventos tan particulares y que han sido de tanta bendición. Incluso de indígenas que casi nunca habían tenido contacto con la civilización y pudieron llorar, pudieron incluso desahogarse, postrarse delante del Padre. Cuando una persona les habló y nunca sabía el dialecto, pero se le escuchó hablar totalmente por mucho tiempo el dialecto de esos indígenas y ver cómo esos indígenas que al principio eran tan rudos, tan fuertes, que quizás eran capaces de matarnos a todos los que pudiésemos estar allí, resulta y pasa que al final estaban llorando, quebrantados delante de la presencia del Padre, porque alguien dejó que el Todopoderoso
lo utilizara para hablarle a esas personas. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que la glosa o el hablar o la glosolalia, que es el hablar cosas que nadie entiende, que no podemos ni siquiera decir que es algo interpretativo o que eso es un lenguaje angelical, como muchas personas también tratan de decir, ¿no? Pero eso es glosolalia, es una jeringonza que no tiene ninguna función. Recuerden, los dones del Espíritu de Santidad tienen un propósito y es edificar el cuerpo del Mesías. Y para allá vamos a ir ahorita, porque al hablar todo este tipo de cosas, nadie se edifica, estas cosas que nadie entiende. Este fenómeno que sucede en la iglesia, esto no es el don de lenguas bíblico. Cuidado, cuidado. Dentro de lo que realmente es el idioma el don de lenguas bíblico, que en griego se le podemos llamar xenoglosia, en hebreo se dice matat lashon o el don de lenguas, dentro de este fenómeno hay dos formas, y se la voy a leer, que es la recitativa. Lo tengo por acá en un concepto, dice que es la más común. El individuo dice palabras, pero no entiende lo que habla, ni es capaz de conversar en este idioma. Generalmente estas palabras fueron aprendidas o olvidadas. Y sensitiva o consciente, que la persona puede llevar a cabo una conversación en un idioma nunca antes aprendido o conocido. Es la forma de xenoglosia y cómo se puede manifestar también en una persona. Ok. ¿Qué dice Shaul? ¿Qué dice Pablo? Él tampoco entra en decir que quien tenía y quien tiene el auténtico don de lenguas, para él era obvio y más que claro cómo es el auténtico don o la xenoglosia, ¿sí? Así se llama en griego. Daba unas pautas para prevenir los abusos de este don. Dice en 1 Corintios 14, lo voy a resumir, quizás no dé un poco de tiempo para alcanzar a leer todo este capítulo, pero vamos a tratar de resumirlo en este momento. Dice que para poder hablar, si usted recibe el don de lengua, dice tiene que haber un intérprete. Es necesario que lo que se diga sea de qué, de edificación para todos y se pueda entender de una manera u otra. Que si no hay intérprete, que la persona calle. El que pretende tener el don de lenguas, que si va a hablar, si van a hablar en otro idioma, tiene que hablar en orden, uno por uno, para que todos se beneficien del don. Muchos no practican esto, sino que se manifiesta la glosolalia de forma desordenada, contrariamente a como lo indica Shaul. Dice la escritura que Elohim es de orden, de paz, y no de confusión ni de alboroto. Vamos a recordar, yo sé que la mayoría de los hermanos que han estado en las religiones han podido compartir y ser testigos de todo este tipo de eventos. Cuando a los que venimos de la religión hemos tenido la oportunidad de ver manifestarse este supuesto don de lenguas, vemos cómo se forman los alborotos dentro de las congregaciones, vemos cómo se forman lo que son todas estas alborotos o tumultos dentro de lo que es la parte de las congregaciones, ¿sí? Entonces, se empieza a hablar, a repetir, a hacer cosas. Incluso hemos visto los casos de que en las iglesias cristianas les dicen que para tener el don del Espíritu Santo, que comiencen a hablar y empezar a decir ciertas frases de atrás para adelante y que las diga rápidamente y que cuando ya empiecen a hablar de esa manera, que ahí está, que ese es el don de las lenguas. Les hago la aclaración. Recuerden, amados hermanos, también sucede algo muy importante que hay que enfatizar, que dentro de lo que es la iglesia, se ha enseñado de que las personas, para poder demostrar que tienen el Espíritu Santo, tienen que hablar en este tipo de jeringonza, en estas formas de hablar extrañas y que no se entienden, en este desorden, que muchas personas incluso empiezan a dar vueltas, a temblar, creando un desorden y alboroto, cosa contraria
a lo que dice nuestro Padre Celestial. Y dentro de ese tipo de alboroto, cuando comienzan a hablar este tipo de glosolalia, ¿qué sucede? Los mismos líderes empiezan a gritar, las personas empiezan a gritar porque son formas, escucha muy bien, haciendo un paréntesis. Cuando usted ve a una persona enseñando las escrituras y se empieza a perder el control y empieza a gritar y empieza a exclamar y empieza a perder el control de su voz y a gritar constantemente, son formas de manipular la conciencia de los demás, sea en la religión o sea en la restauración, porque eso no es debido hacerlo. Eso es mover y manipular las emociones de las personas. Nosotros debemos transmitir la palabra. Si vamos a hablar, debemos hablar con contundencia, con claridad, pero debemos tener mucho cuidado con aquellos que quieren mover nuestras emociones, alterar nuestra psiquis. Por eso no debemos perder el control. Los dones del Espíritu de Santidad no nos quitan a nosotros el dominio propio. Si usted tiene palabra de sabiduría, si usted tiene palabra de conocimiento, si es el Espíritu de Santidad el que está hablando por medio tuyo y está profetizando, estás hablando la palabra, la interpretación, estás hablando las palabras del reino, entonces debes mantener el control siempre, porque nuestro Padre no es, nunca viola el quitarte a ti el dominio propio. Tenemos el libre albedrío. Si te quita el dominio propio algo, si tú pierdes el dominio propio, si tú pierdes el control de tus facultades, porque hemos escuchado mucho en la iglesia decir que no me pude controlar, perdí el conocimiento, perdí el control. Personas, escuchen muy bien, yo he sido testigo de ello, yo sé que usted también. Personas que dentro de la iglesia pierden el control, pierden la conciencia. Me tomó el Espíritu Santo. Y entonces dicen las personas, es que bailabas, danzabas de un momento a otro. Y a eso le llaman la danza del Espíritu Santo. Permítanme decirle con toda autoridad y franqueza que eso no era el Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Usted fue poseído por otro espíritu. Porque si el espíritu, si tú dices que ese espíritu que te tomó te quitó el control de tus facultades, los únicos espíritus que posesionan a una persona y son capaces incluso de colocarlos inconscientes mientras manejan su cuerpo, son los demonios. Por eso es muy importante que no le adjudiques el trabajo de los demonios al Espíritu de Santidad, porque en eso también eso es parte de lo que consiste la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Y por tu ignorancia, por la ignorancia que estás teniendo de la bendita palabra, por olvidarte de la Torah de nuestro Padre, entonces estás adjudicándole al Espíritu de Santidad el poder de los demonios, que eso es lo que constituye en gran parte la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Ten mucho cuidado, porque por tu ignorancia te puedas estar perdiendo sin darte cuenta. Entonces, en las iglesias, para continuar con lo antes dicho, en las iglesias se ha enseñado que si tú no tienes este tipo de alboroto, este tipo de trance, porque es un trance, este tipo de jeringonza, si tú no haces lo que no en todas las iglesias, pero sí en muchas iglesias, si tú no haces el de empezar a hablar de atrás para adelante y repetir ese tipo de balbuceo sin control, entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Porque dicen que la única manera de que tú demuestres que tienes el Espíritu Santo es hablando de esta manera. Y ya lo leímos en Primera de Corintios, si mal no recuerdo, el capítulo 12, ¿sí? Versos del 1, déjeme buscarlo por acá, del 4 al 13, que hablamos de que hay diversidad de dones en los cuales se manifiesta el Espíritu de Santidad delante de ti o en tu persona. Pero ¿cuál es la principal evidencia de que tú tienes el Espíritu de Santidad? Por favor, Ezequiel 36, el verso 27. Lo puedes leer en tu casita. Que nuestro Padre colocará, eso es una promesa que se cumplió cuando nuestro Mesías consuma la nueva alianza y se cumple la promesa, es la promesa que hizo nuestro Padre cuando en la fiesta de Shavuot, en la fiesta también conocida de Pentecostés. Pero la principal evidencia de que tienes el Espíritu de Santidad es porque guarda los mandamientos del Padre.
Sí, esa es la principal evidencia. Puede que en ti no se manifieste el don de idiomas. Puede que en ti no se manifieste el don de sanidades, que tú recibas visiones o sueños. Puede que en ti no se manifieste ninguno de estos dones. Pero resulta y pasa que tú guardas los mandamientos del Todopoderoso porque has entendido a través de nuestro Mesías que tienes que guardar los mandamientos, que tienes que guardar el Shabbat, que te tienes que abstener de comer cosa inmunda, que tienes que guardar las fiestas, la santidad, el amor al prójimo, el preocuparte de la creación, del preocuparte de agradar al Creador, de cumplir sus leyes, de no desacreditar la palabra del Todopoderoso. Si tú entiendes eso, el Espíritu de Santidad te está guiando hasta el día de hoy. Si te ha inquietado a salir de la tumba de las naciones, de la religión, es porque tienes el Espíritu de Santidad de nuestro Padre. Entonces, en las iglesias se enseña de que si tú no hablas de esta manera, si tú no tienes este tipo de jeringonza, entonces no tienes el Espíritu Santo. Es una tremenda calumnia, eso es una mentira. ¿Y por qué no decirlo? Eso es una blasfemia en contra del Espíritu de nuestro Padre. Cuidado, amados hermanos. Y por favor, si tienes la oportunidad, transmítele con mucho amor, con mucho cariño, esta enseñanza a algún amigo cristiano para que salga de ese error. Y vamos a seguir ampliando un poco el tema. Si el tiempo no lo permite, claro está, porque nos falta igualmente hacer las bendiciones pertinentes, pero si el tiempo nos lo permite, vamos a seguir ampliando el tema, o si no, podemos incluso seguir ampliando el tema en el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, al inicio del próximo Shabbat. Pero vamos a continuar. ¿Para qué se dio el Espíritu de Santidad primero? La función del Espíritu de Santidad es colocar los mandamientos en tu corazón. Ya no en tablas de piedra, sino que nuestro Padre, a través de su Espíritu, colocaría sus mandamientos, la Torah, en tu corazón. Y de esa manera tú pudieses guardar la Torah bien, echando mano a los méritos, al sacrificio de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, de su majestad Yahoshua, nuestro Rey. Esta es la principal evidencia, que guarda los mandamientos. Y de esa manera te santificas. Recuerda, la fe no es por guardar mandamientos. La salvación no es por guardar mandamientos. La salvación es por medio de la fe en el Hijo de nuestro Padre, Yahoshua, el Mesías. Pero la santidad viene por conocer lo que al Padre le agrada y lo que no le agrada. El hacer distinción entre lo bueno y lo malo. Entre lo kadosh, entre lo santo, entre lo limpio y lo profano, lo impuro. Entonces, Shaul habla del orden, que tiene que haber orden en las congregaciones. Es decir, que si hay momento para todo, en una congregación como esta, cuando estamos reunidos, hay momento para la exaltación, para la adoración a nuestro Padre, hay un momento para la lectura de la palabra, hay un momento para la explicación de la palabra, para la exhortación, también hay un momento para el orar por las personas, pero también hay un momento para la danza, donde todos danzan, donde el pueblo se goza en la presencia del Padre, pero con conciencia, danzas hebreas, para exaltar a nuestro Padre bendito, que es fiel. Pero todo tiene que hacerse en orden. No puede haber un desorden dentro de la comunidad. Si tú eres líder, no puedes estar gritando cuando estás enseñando la palabra, porque eso es crear desorden y eso es una herramienta para manipular las conciencias de las personas. Cuídate de eso. Y busca siempre transmitir la palabra con amor, con sinceridad, con sencillez, con autoridad, pero con mucho respeto para los demás. Recuerden, amados hermanos, no es el andar hablando cosas sin sentidos, no es el andar repitiendo cosas, perder la conciencia, no es el caer en trance, porque los pueblos paganos acostumbrados a escuchar y hablar en lenguas a través de sus profetas, de sus profetisas, tenían este tipo de costumbres. Clemente de Alejandría dice que Platón atribuía a sus dioses un dialecto especial, deducido por sueños y oráculos, y especialmente de los endemoniados, que no hablaban su propio idioma o dialecto, sino el de los demonios que han entrado en ellos.
eran cosas que no se entendían. Incluso dentro de lo que es conocido como la brujería, la palería, la santería, todas esas abominaciones, que el Eterno los reprenda, todas estas cosas, dentro de todo este tipo de situaciones, habían o se utilizaban el licor, se utilizaban el vino, se utilizaban ciertas bebidas espirituosas, como se le llaman, para entrar en trance. Y cuando entraban en trance, ¿qué hacían? Empezaban todo este tipo de balbuceos. Estimados Sajín, esto no solamente sucede en la iglesia cristiana evangélica. Escuchen muy bien, todo eso que ustedes han podido ver, y si no lo han visto personalmente, si no han sido testigos de ello, lo van a poder ver, pueden meterse en YouTube, pueden ver todo este tipo de situaciones donde da miedo para las personas. Esto no es solamente algo privado de la iglesia cristiana pentecostal o evangélica, también sucede en las iglesias católicas carismáticas. Hay movimientos católicos que practican esto mismo. Esto se le puede llamar el don de las lenguas. No, claro que no. Y ojo que lo hacen para Jesús, para María y para todos los santos. Pero no solamente en las iglesias católicas cristianas, sino también se practica en la brujería, en la palería, en la santería, en el misticismo y en diferentes formas de religiones ancestrales para las sociedades paganas que han tenido todo este tipo de creencias. Disculpen ustedes, tenemos por acá un evento cerca y pues hay ruido, hay explosión de fuegos artificiales. Espero que se escuche y que no interrumpa en demasía la exposición del tema. Entonces, es muy importante, estimados hermanos, que entendamos que este tipo de prácticas son derivadas del paganismo, de lo que en las mitologías o en las sociedades paganas practicaban para adorar a sus dioses, donde se efectuaban rituales de orgías y dentro de todo ello las personas caían en trance y las personas empezaban a hablar todo este tipo de idiomas, de supuestos idiomas, que era lo que se consideraba el idioma o la lengua de los demonios o de los dioses de la mitología. Era lo mismo. Usted puede, hay mucha información, hay libros. Los paganos, como le dije, utilizaban incluso las bebidas alcohólicas y utilizaban ciertas drogas para poder entrar en trance y caer en este tipo de dialectos. En Efesios 5, de 18 al 20, no habla del don de las lenguas, pero dice, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Espíritu, hablando entre ustedes con alabanzas y canciones espirituales, cantando y alabando a nuestro Padre en sus corazones. Posiblemente a los de Corinto estuvieron relacionados con estas lenguas estáticas y mientras fueron paganos pretendiendo dar voces a los dioses del mundo. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Estaban intentando demostrar su supuesta espiritualidad ahora en las llamadas iglesias. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Yo he conocido a muchos cristianos que dicen, bueno, yo lo hice porque vi que eso era el movimiento dentro de una congregación y entonces yo también lo hice. Y eso sucede mucho en las congregaciones. Moshiach está por allí, por favor, para que me pueda leer 1 Corintios 12:7, si es tan amable. Shalom. Ahora sí se escucha muy bien. Adelante, mi querido Aj. 1 Corintios. Capítulo 12, verso 7. Cortito el verso. Dice así. Pero a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Amén. Amén. Pero a cada cual se le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Muy bien. Recuerden, amados hermanos,
que no son lenguas como lo que se está acostumbrado en las iglesias. No, son idiomas humanos. Son idiomas humanos que usted puede que conozca o puede que no conozca. Pero ¿cuál es el fin de que el Espíritu de Santidad da a cada don? Lo acaba de leer nuestro hermano, que es para provecho, para que sea de edificación para el cuerpo. En 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene un idioma, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Vamos a leer 1 Corintios 14. Vamos a empezar a interpretar lo más rápido que podamos por motivo de tiempo lo que nos dice Pablo, lo que nos dice Shaul en 1 Corintios capítulo 14. Yo se lo voy a empezar a leer a través de la versión israelita nazarena. Dice: sigan el amor y anhelen las cosas espirituales, pero sobre todo que profeticen. Escuchen muy bien. Sobre todo el profetizar, porque el que habla en otro idioma no le habla a la gente, sino a Elohim, porque nadie lo entiende, pues en espíritu habla misterios. Es verdad, de una u otra manera. En cambio, el que profetiza le habla a la gente para edificación, exhortación y consuelo. El que habla en otro idioma se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la congregación. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en otros idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla otros idiomas, a no ser que los interprete para que la congregación reciba la edificación. Por eso, hermanos, si yo fuera ustedes hablando en otros idiomas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Y eso también se aplica al hebreo. ¿De qué me sirve a ustedes que yo les hable a ustedes o les lea todo en hebreo y les cierre la escritura y les diga, aquí está la enseñanza, y ustedes no entiendan nada? Ustedes no se edifican con eso. Es muy importante la interpretación de las escrituras. La interpretación, si se va a hablar en algún idioma, se tiene que interpretar, pero solo si hay la necesidad. Si hay una persona entre nosotros que hable inglés, que hable japonés, que hable algún idioma extranjero, que hable árabe, que hable incluso hebreo, si hay alguna persona que lo sepa, entonces, aunque ha recibido este don a través de sabiduría, a través del esfuerzo de aprenderse el idioma, lo está colocando al servicio de la comunidad, al servicio de la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Y qué hace usted? Le interpreta a ese hermano que no entiende el español lo que estamos estudiando en este momento. Pero dice el verso 7, aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con el arpa? Mire el ejemplo que coloca Pablo aquí. Usted puede tocar un instrumento musical, pero si realmente usted no coloca un tono, una nota musical, no se va a poder distinguir para las personas que entienden la música o incluso para los que no entienden, ¿cómo van a poder entender que es música y no es solamente ruido? Lo mismo aplica a todas esas iglesias e incluso a líderes y maestros hoy en día dentro de la restauración que se dejan llevar por la emoción, que se dejan llevar por el éxtasis de una supuesta revelación en ese momento y empiezan a hablar jeringonzas que no interpretan. Eso, cuidado. Eso es muy grave. Cuídense de eso. Y por eso es la exhortación de que tengan cuidado de cómo nos conducimos y cómo manifestamos ese don delante o ese regalo que nos ha dado nuestro Padre para con la comunidad. Dice el verso 8, también si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Miren este otro ejemplo que hace Shaul. Si en la guerra, para ese tiempo, incluso mucho después, en las guerras, ¿cómo se avisaba
a los escuadrones que se tenían que salir? ¿Cómo le avisaba a Israel cuando tenían que moverse con la nube o que se tenían que establecer en ciertos lugares, o que si se tenían que reunir, o cómo se le avisaba a los príncipes del campamento para que se reunieran con Moshe en la carpa de reunión? A través del sonido. Si eran 2, si eran 3, si eran 4 sonidos, dependiendo de cómo se tocaba, la gente lo conocía. Pero si se daba un sonido incierto, la gente no sabía qué hacer. Y es lo que sucede con los dones. ¿De qué te sirve a ti hacer un sonido con tu boca si no es para la edificación de los demás? De nada sirve. Es querer aparentar una espiritualidad, o es querer apoyar tu enseñanza o tu interpretación de las escrituras con una supuesta espiritualidad o supuesta revelación, que lamentablemente al hacer eso estás demostrando que es más una interpretación o algo que tú estás transmitiendo desde tu pensamiento que adjudicarle eso al Espíritu de Santidad. Y mucho cuidado con eso. Es la responsabilidad que tenemos para transmitir los dones del Espíritu de nuestro Padre, para transmitir la palabra. Esto se tiene que hacer con responsabilidad. Y no podemos adjudicarle algo. Yo he escuchado a muchos predicadores que cuando están predicando automáticamente dicen: el Espíritu me está hablando. O tratan de adjudicarle al Espíritu de Santidad en ese momento algo que ellos están recibiendo. No es necesario hacer eso, porque eso es arrogancia. Aunque ustedes no lo crean, eso es orgullo. No necesitas demostrar que el Espíritu de Santidad te ha dado un don a ti, porque no es para tu edificación que te lo ha dado, es para la edificación del cuerpo de Mashiach. Imagínense esto, amados hermanos. Nuestro Mesías le dio autoridad a sus discípulos para expulsar demonios, para incluso resucitar muertos, sanar enfermedades. Y los envió, en ese momento, los envió de 2 en 2. Les dijo: no vayan por camino de gentiles, no vayan a los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos fueron. Cuando regresaron, llegaron todos emocionados: maestro, rabí, mira cómo se sujetan. Los demonios se expulsaban. Nosotros hacíamos milagros, todo en tu nombre. Mira cómo los enfermos eran sanados. Imagínense lo que le dijo imagínense que ustedes lleguen con esto delante de nuestro maestro. Mire lo que le dijo nuestro maestro. No se emocionen por eso. Ustedes no necesitan andar emocionados por esto. Compórtense. Le voy a parafrasear. Mantengan la compostura. Aquí ustedes no tienen que andar. Alégrense realmente porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y si no tienes la certeza, yo prefiero sentir que no tengo la certeza. ¿Por qué? Porque cada día para mí va a ser un esfuerzo más de agradar al Padre. Como lo diría Pablo, como lo diría Shaul, voy a trabajar como que si no hubiese alcanzado la meta. Porque cada día, parafraseando, porque cada día me voy a esforzar más por alcanzarla. Aún si ya la alcancé, prefiero seguir trabajando para alcanzarla. Porque cuando nosotros tratamos de aparentar algo, que tenemos algún don del Espíritu de Santidad, es cuando más las emociones empiezan a ganar terreno y el orgullo y la arrogancia pueden manifestarse más en esas personas. Y allí es cuando lamentablemente las personas, por querer aparentar que son espirituales, han empezado a denigrar y a adoptar posturas paganas y ahora le llaman el don de lenguas. Y eso está sucediendo no solamente en la iglesia, está sucediendo también en las congregaciones israelitas, mesiánicas, nazarenas de la restauración. Verso 9. Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estarán hablando al aire. ¿Cómo sabemos, cómo diagnosticamos a través de la enseñanza de Shaul, de Pablo, que lo que es el don de lenguas son idiomas? Miren este verso. Verso 9 de 1 de Corintios capítulo 14. Así también, si ustedes, si mediante la lengua
no producen, si mediante lo que ustedes están hablando, no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque ustedes estarán perdiendo el tiempo. No estarán tratando de edificar a nadie, sino se estarán buscando aparentar una espiritualidad para edificarse a ustedes mismos y que los vean como supuestos espirituales, o apoyar lo que están haciendo, apoyar y adjudicárselo al Espíritu de Santidad, cuando es tu propia concupiscencia la que está hablando. Cuidado cómo nosotros estamos administrando los dones del Espíritu de Santidad. Es una responsabilidad tremenda. Y eso puede significar la victoria en nuestra carrera delante de Mashiach, delante de nuestro Padre, como también puede significar una derrota cuando nosotros realmente pensamos que estamos o que hemos alcanzado algún galardón. Dice el verso 10, hay por ejemplo tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquí Shaul está explicando, está haciendo una interlocución. Le está diciendo que hay muchos idiomas en el mundo y que ninguno carece de interpretación. Es decir, que no puede haber un idioma sin que no haya alguien que lo entienda. Que si yo desconozco el idioma, seré como un extranjero al que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí. Es decir, no va a poder haber comunicación. Y no vamos a poder ser como los primeros discípulos que recibieron este don en el aposento alto del templo en Shavuot, también conocido como Pentecostés. Que no vamos a poder manifestar a otras personas de otros idiomas las maravillas y portentos de nuestro Padre. Verso 12. Así también ustedes, ya que anhelan las cosas espirituales, procuren sobresalir en lo que edifique a la congregación. Por eso, quien habla en otro idioma, pida en oración poder interpretarlo. Un ejemplo, y lo digo porque hay testimonio de muchos hermanos, he sido testigo de personas que dicen, hermano, yo comencé a cantar y empecé a cantar en un idioma extraño. Incluso lo han grabado y me lo han pasado. Familiares que tienen a sus hijos que son conversos, hermanos, perdón, y hermanas que tienen a sus hijos que son conversos y los han grabado cantando y me envían los audios y resulta y pasa que están cantando en hebreo o están cantando en arameo. Yo no sé hablar arameo, pero sí conozco ciertas palabras. Hablamos un poco más hebreo y uno dice, ¿está hablando en hebreo? ¿Él sabe hebreo? Jamás en la vida. Estamos comenzando este caminar y desde hace un par de años lo he escuchado cantar esta canción y ahorita lo estoy grabando. Y dice Shaul, pidan que se les revele este tipo de interpretación para que ustedes conozcan lo que están cantando. Y resulta y pasa que también han habido otras personas, otras que han grabado a sus familiares no creyentes y me han enviado esos audios. Y resulta que no es nada bueno lo que han estado hablando. Por eso es muy importante pedirle a nuestro Padre Celestial la interpretación de lo que estamos hablando. Vamos a ir culminando, amados hermanos, porque se nos está agotando el tiempo, pero sigo leyendo varios versos. Dice, por eso, nuevamente el verso 13, quien habla en otro idioma, pide en oración poder interpretarlo. Porque si oro en otro idioma, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Escuchen, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso es muy importante, mis estimados hermanos, que cuando nosotros hablamos de las Escrituras, debemos hablar con entendimiento. Por eso es tan importante para ti y para mí capacitarnos en las Escrituras. No hacer interpretaciones privadas. Por favor, no desacrediten ni menosprecien el conocimiento, el discipulado de tu vida, el buscar capacitarte apropiadamente con las herramientas pertinentes para tú crecer intelectual en conocimiento, para que puedas realmente crecer espiritualmente. ¿Tienes fe? ¿Tienes una creencia grande en nuestro Padre? Amén. Eso es lo primero. Pero para poder crecer espiritualmente necesitas estudiar las Escrituras.
necesitas comprender las Escrituras, necesitas discipularte y someterte a la voluntad primero de nuestro Padre y segundo a maestros y líderes que te provean las herramientas pertinentes para que tú puedas crecer apropiadamente. Si no, tu espiritualidad se va a estancar y va a tomar otro camino que puede convertirse en emocionalismo, en romanticismo, disfrazado de una espiritualidad, cuando es totalmente algo alejado del fin de las Escrituras. Lo primero que debes conocer es la palabra para que después que la entiendas, a través de la revelación y de la asistencia divina de nuestro Padre, tú puedas llegar a un crecimiento a través de esa palabra. Recuerda, es la palabra y esa palabra te provee a ti de conocimiento, te provee a ti de revelación. ¿Cómo aplico este mandamiento? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué debo utilizar? ¿Cómo me muevo en este mundo escritural? ¿Cómo aplico esos principios bíblicos en unas circunstancias ahora modernas? Pero la Torá es la Torá. La Torá no cambia, cambian nuestras circunstancias, cambian nuestro día a día. ¿Cómo aplicamos esos principios en nuestra vida? Entonces, de esa manera, cuando tú te capacitas, tú puedes ir creciendo en espiritualidad. Dice el verso 15. ¿Qué haré entonces? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias la persona no instruida que te escucha, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú a la verdad expresas bien la acción de gracias, pero el otro no se edifica. Doy gracias, mire lo que dice Shaul, doy gracias a Elohim que hablo más idiomas que ustedes, porque Shaul hablaba varios idiomas, hebreo, latín, griego, posiblemente árabe, arameo. Sin embargo, en la asamblea prefiero hablar 5 palabras que se entiendan para instruir también a los demás que 10,000 palabras en otro idioma. Por eso es muy importante la humildad, amados hermanos. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Por qué hablamos muchas palabras o hacemos ciertas bendiciones en hebreo? Porque es muy importante para ti y para mí familiarizarnos con la cultura de las raíces hebreas de nuestra fe. Si estamos hablando de las raíces hebreas de nuestra fe, de tener una mentalidad hebrea, ¿cómo vamos a tener una mentalidad hebrea si no nos aprendemos, si no entrenamos nuestro oído para escuchar las palabras hebreas? ¿Cómo vamos a ir botando nuestra mentalidad gentil si no nos relacionamos con la cultura? ¿Y cómo nos vamos a relacionar con la cultura si no nos relacionamos con el idioma? Todo es una cadena, pero es muy importante para ti y para mí escuchar y aprender hebreo. Si luego logras hablarlo normalmente a la perfección, amén, vas a ser de bendición para los demás. Sigo leyendo. Dice el verso 20, hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En la Torá está escrito en otros idiomas y en otros labios, le hablaré a este pueblo, ni aún así me harán caso, dice Yahweh. Así resulta que los idiomas son señales para los no creyentes, sino para los creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. De manera que si toda la asamblea se reúne en un lugar y todos hablan en otros idiomas y entran personas no instruidas o no creyentes, ¿no dirán a ustedes, están locos? Como lo que le dije hace rato. Pero si todos profetizan y entran algún no creyente o no instruido, se convencerá y se examinará por lo que todos dicen. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y de esta manera caerán sobre su rostro y rendirán homenaje a Elohim y declarará que de veras Elohim está entre ustedes. Pueden seguir leyendo ustedes el capítulo 14, donde habla acerca de el don de lenguas y los demás dones. Bendito sea nuestro Padre por su palabra. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? El don de las lenguas o el don de los idiomas no es, y miren lo que leímos allí,
Está hablando todo en un contexto en el cual está demostrando de que son idiomas humanos. No son idiomas o no son esas fulanas lenguas que no se entienden. Si usted está en una congregación, sea cristiana, sea incluso de las raíces hebreas, y usted escucha todavía a sus pastores hablar en este tipo de jeringonza, de glosolalia, huya de allí. Si usted no está dispuesto a cuestionar a sus maestros, a sus líderes, si usted no está dispuesto a cuestionarse a sí mismo, entonces usted no es digno del Mesías. No pensemos que nos las sabemos todas. Por favor, por eso es que constantemente debemos prepararnos y debemos buscar siempre la asistencia divina, el Espíritu de Santidad de nuestro Padre, que nos dé la revelación, pero a través del entendimiento de su palabra, no a través de emociones y no a través de romanticismos e interpretaciones privadas de las Escrituras, y menos a través de la mala utilización o de adopción de paganismo mezclado y mezclarlo o disfrazarlo de dones espirituales, porque eso es total corrupción de las Escrituras. También le han adjudicado a Shaul diciendo que eso es una lengua angelical. Cuando dijo Shaul, si yo hablara en lengua angelical, ese es el idioma, esa es la lengua angelical. No. Shaul está hablando de una manera exagerada y es una retórica que él está diciendo. Y él dice, si yo tuviera todos los idiomas del mundo, yo puedo tener toda la fe del mundo. Le está hablando de una, te voy a colocar otro ejemplo. Yo puedo tener todo, me puedo saber toda la Biblia, las Escrituras, de pies a cabeza. Cada palabra de la Torá me la puedo leer de memoria, la puedo recitar de memoria. Pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Shaul no está diciendo que él tiene alguna lengua angelical. Tampoco está diciendo que exista como tal una lengua angelical. No estoy diciendo ni sí ni no, porque si a eso vamos, podemos decir y adjudicar de que es una lengua relacionada con el hebreo, pero entendible en tal caso. Eso es otro tema. Pero Shaul aquí está diciendo, si yo tengo todos los dones del mundo, escuche muy bien, yo puedo tener el don de las lenguas, yo puedo tener el don de profecía, yo puedo tener el don de sanidad, sabiduría, conocimiento. Yo puedo tener todo esto. Yo puedo saberme todos los idiomas del mundo. Puedo hablar alguna lengua angelical, si acaso existe. Pero si yo no tengo amor, de nada me sirve todas estas bondades, todos estos dones. Y lo mismo está para todos aquellos que dicen que la Torá ha sido abolida. Recuerden, los dones son irrevocables. Y hay líderes dentro del cristianismo que tienen dones de sanidad. Pueden sanar a las personas. Pero ¿de qué le sirve tener un don y no obediencia? Es cuando le va a decir nuestro maestro, nuestro rey Mesías, entonces le diré en su propia cara, apártense de mí, transgresores de la Torá. Nunca los he conocido. Hasta aquí, amados hermanos, y como dice la Escritura, que en esto, este es el fin de todo discurso. Teman, reverencien a Elohim y guarden sus mandamientos. Adelante, mi querido Ahmoshia, le cedo el pase para que pueda, por favor, si está por allí en línea, si no tenemos ya más problemas técnicos, para que algún comentario adicional para que nos vayamos preparando para las bendiciones pertinentes de los niños, de las niñas, así que vayan llamando a sus familias. Los hermanos que estén aquí con nosotros pueden activar sus cámaras para que igualmente puedan todos los hermanos compartir cuando ustedes están bendiciendo apropiadamente a sus niños. Igualmente, para todos los hermanos, ya vamos a hacer la bendición del pan y del vino, así que prepárense con sus panes, prepárense con su vino y vamos a bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial. Adelante, Ahmoshia, algunas palabras para nosotros. Amén, aleluya. Sí, amado hermano, Shabbat Shalom para todos y nuevamente conectado acá. Hasta el momento no he tenido percance, no se ha salido de la conexión. Así que, bueno, seguimos contentos y alegres de que todavía estamos acá reunidos, ¿verdad? Perseverando siempre la enseñanza muy preciosa, amado hermano,
Sabemos de que hay cosas que ciertamente se han enseñado, diciendo que este conocimiento ya está. Dentro de la explicatoria, hermano, una de las palabras que aprendí hoy es de que aparte de glosolalia está xenoglosia. Xenoglosia, correcto. Tiene todavía un poquito de dificultad, mi querido Aj, con el audio. Esa palabrita es nueva para mí, así que gracias, Padre. Nuestro querido Aj Moshia, tenemos problemas con su audio, mi querido Aj. Siempre algo más, ¿no? Ahora. ¿Me escucha, mi querido Aj Moshia? Sí, tenemos problemas. Creo que nuestro querido Aj ha tenido ciertos problemitas por allí con su audio. Vamos a ver nuestros amados hermanos. Por favor, váyanse preparando con sus familias, váyanse preparando con sus niños, llamen a sus niños varones, llamen a sus niñas hembras, los esposos. Reúnanse por favor para compartir el pan, el vino. Vamos a bendecir a nuestras familias dándole gracias a nuestro Padre. Recuerden que Shabbat es el momento de la unión familiar. Si no te pudiste reunir en familia para bendecir a nuestro Padre, es el momento apropiado. El Shabbat es de armonía, es de familia, es de dulzura. Por eso es muy importante que la familia esté reunida. Si tu familia es no creyente, llámala en este momento, dile tú a tu mujer, hermana, a tu esposo, ven, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre, te voy a bendecir, te voy a dar un beso grandote, así con esta energía, con este ánimo, hazlo. Si tu esposo igualmente tienes a una esposa que no comparte, no cree, llámala igualmente, dile, mi amor, ven que te voy a dar un abrazo, un beso y te voy a bendecir como nosotros lo hacemos, dándole gracias al Padre por tu vida. Sí, háganlo, amados hermanos. Esto es muy hermoso. La familia es un regalo precioso de nuestro Padre Celestial y por ende debemos aprovecharlo, debemos saber lo que es la bendición que tenemos siempre en nuestros hogares. Déjenme por favor por acá igualmente estar leyendo los comentarios de nuestros hermanos y hermanas. Para todos, amados Ajim, disculpen que no lea todos los comentarios. Les deseamos Shabbat Shalom para todos. Igualmente, esperemos prontamente hacer quizás alguna recapitulación por acá y poder seguir compartiendo. Si cualquier cosa, voy a estar viendo alguna pregunta para responderla rápidamente. Pero si no vemos alguna preguntita por allí, pues procedemos ya directamente a las bendiciones pertinentes. Muy bien, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Disculpen que no lea en este momento los comentarios. Al inicio del Shabbat es bastante apremiante, pero son muy importantes para ustedes. Entonces, dice nuestro querido Aguilar, que está por acá en Zoom, dice que en las iglesias mandan que se hable en lengua, aunque no se entienda nada ni nadie. No, eso es total en contra de las escrituras, es algo inapropiado y es antibíblico hacer eso, porque si lo leímos es todo lo contrario. Si nosotros como líderes, incluso tú, si eres algún líder del cristianismo que me estás viendo en este momento, lee las escrituras y no permitas que en tu congregación se haga esto, de que alguien hable algo que no entienda o que no interprete. Si no hay intérprete, dice Shaul que se calle la boca. Y si la persona no se puede controlar, oren por esa persona, porque no tiene el espíritu de santidad. Si una persona no puede controlarse, es porque hay otra influencia detrás de él o detrás de ella. Entonces es muy importante entender lo que se está moviendo alrededor. Yo sé que este tema, yo sé que el tiempo se nos queda cortito, pero vamos a seguir adelante y esperemos para el próximo Shabbat estar hablando un poco más acerca
de lo que son los dones del Espíritu. Quizás toquemos un poco más acerca de lo que son las lenguas, pero para el próximo Shabbat vamos a estar hablando acerca del don de profecía. Y estaremos así todos los días de Shabbat, por un tiempo vamos a estar hablando acerca de los dones. Y quizás vamos a estar dando pautas al final de esta serie de estudios de inicio de Shabbat de cómo debemos utilizar estos dones. Por favor, amados hermanos, con responsabilidad. Por favor, amados ajín, no se dejen ganar por la emoción y por el romanticismo. Por favor, centrados en la enseñanza. Es apropiado para ustedes, para la salud suya, la salud espiritual suya y de todos aquellos que les escuchan, que mantengamos una conducta reverente, que mantengamos una postura en shalom y que no busquemos manipular las masas con las herramientas que la religión ha utilizado, que las diferentes líneas y las diferentes líneas que hoy en día existen para manipular las conciencias, utilizan cierto tipo de herramientas psicológicas, de lectura, de hablar, de miradas, de accionar, de movimientos para manipularte. Eso no lo debemos hacer nosotros. También dice nuestro Ricardo, es correcto, mira, a mí me dijeron que si no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo y que empezaba a hablar de atrás para adelante. Lamentablemente sé que todos tenemos este tipo de condiciones, todos tenemos este tipo o tuvimos este tipo de experiencias, no de condiciones, tuvimos este tipo de experiencias de las religiones del mundo, porque son religiones del mundo, no son religiones bíblicas. Si fuesen religiones bíblicas, estarían aquí guardando el Shabbat. Si fuesen religiones bíblicas, estarían aquí enseñándote cómo utilizar los dones del Espíritu de Santidad.